Motivador Platino Premier, es médico cirujano partero con diplomado en manejo funcional de pacientes con enfermedades crónicas. Actualmente está cursando un diplomado en gastroenterología clínica. Me encanta cuando me ponen trabalenguas los doctores y los puedo sacar adelante. Muchas gracias, Karen, por aceptar nuestra invitación. Qué bueno que ya estás totalmente recuperada. Y pues bueno, te dejo el micrófono y la pantalla. Muchísimas gracias, Javier. Saludos, Javier Fajardo también. Un abrazo a donde estén. Muchas gracias por la oportunidad otra vez. Sí, tuve unos retos de salud y creo que una de las cosas que aprendemos en el transcurso de que yo conozco Sana, porque a pesar de que me he formado como profesional de la salud, es que cuando el cuerpo te pide que descanses, el cuerpo te dice, ¿no?, lo que está requiriendo. Y sé que todas las personas que habían estado programados para ver la plática, pues sé que lo pueden entender en este tipo de situaciones, pero igual, pues fue algo que se salió un poquito de control y de las manos por tanta carga laboral, pero bueno, afortunadamente tengo tiempo tomando Sana y todo evolucionó muy favorablemente. Entonces, muchas gracias, Javier, por la presentación. Es para mí siempre un gusto participar, tanto con profesionales de la salud, que esta plática ya se compartió con profesionales de la salud, pero que hoy pues está enfocada en distribuidores, en esos entusiastas en salud, porque sé que ustedes, Javier, son parte de eso, que desde que forman parte de esta compañía y han ido aprendiendo con este tipo de pláticas cada vez más acerca de este tipo de temas tan relevantes en nuestro día a día, que a lo mejor mucha gente en este momento no tiene un problema de estreñimiento o a lo mejor no conoce a alguien directamente, pero no quita que el paso del tiempo nos podamos encontrar a lo mejor con un reto como esto, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar. Muchas gracias por la invitación y pues vamos a dar inicio. Voy a compartir mi pantalla para que me comenten si no hay ningún inconveniente ahorita al compartir. ¿Sí se ve? Se ve perfectamente bien. Gracias, doctor. Ok. Bueno, pues muchas gracias a todos por conectarse. Como comentaba hace un momento, sé que hay muchas personas que les interesan este tipo de temas, a lo mejor porque ya se han encontrado con algún síntoma como es el estreñimiento, a lo mejor tienen retos de problemas digestivos y estos temas han sido relevantes para ustedes. En general, creo que es un tema que aunque no tengamos un problema actual como este, podemos llegar a tenerlo o podemos conocer a alguien que podamos nosotros darle una recomendación de algo que nos pueda funcionar, de algo que podamos aprender en esta plática y que podamos llevar a nuestro día a día. Entonces, el tema de hoy es estreñimiento, trascendencia clínica y manejo funcional. Voy a tratar de usar una terminología para personas pues, que no son profesionales de la salud y que puedan entender y que puedan como tener desmenuzar este tema que es importante para todos. En sí, pues para entrar en materia, el sistema digestivo pues es algo que justamente hace 3 meses y medio, casi 4 meses, me metí a hacer a especializarme más en el tema, hacer un diplomado en salud digestiva, porque es algo que me encuentro todos los días. Yo me formé como médico general y en este paso del tiempo he estado trabajando también con pacientes COVID, he estado trabajando en Secretaría de la Defensa y pues en mi consulta, en urgencias, me llegan mucho paciente de problemas digestivos. Lo he visto tanto, me he metido a estudiar tanto, ya he hablado temas como, por ejemplo, del microbioma y todo esto, y me empezó a llamar mucho la atención de ver qué tan relevante es que muchas veces podemos pensar que, bueno, sí, salud digestiva en general, come bien, toma líquidos y con eso, ¿no? Y es mucho más allá y es tan importante porque a lo mejor, como te digo, tú no tienes un síntoma hoy digestivo, pero no quiere decir que el funcionamiento a lo mejor se encuentra al 100% o a lo mejor alguna patología que padeces, que puedas llegar a padecer, tenga relación con esto y tiene mucha influencia en el día a día de las personas. Entonces, ¿qué tan importante es el sistema digestivo? Es el nodo central e integral del inicio y el abordaje de la gran mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas. O sea, si tú eres una persona que padece insuficiencia renal, diabetes, hipertensión arterial, alguna patología crónica que tú tengas hoy de base, la digestión tiene interferencia con esto. ¿Por qué? Porque ahí se basa principalmente todo lo que consumimos y todo lo que consumimos diariamente, desde el consumo de tus alimentos hasta tus vitaminas que consumes diariamente,
tienen efectos en el sistema digestivo. Su mal funcionamiento o regulación puede tener un impacto profundo en la salud y predisponer a diversos tipos de enfermedades, como las que ya mencionábamos, o algunos problemas a lo mejor ya no crónicos, pero sí situaciones agudas, como desde alguna diarrea, algún problema digestivo general. Entonces, para que podamos entender esta importancia es, ¿de qué se encarga el sistema digestivo? Sabemos que está compuesto desde la boca hasta nuestro ano, ¿no? Pero el aparato digestivo es un conjunto de órganos que interfieren en muchos órganos, desde, por ejemplo, hablábamos del páncreas, del estómago, del hígado, diferentes órganos que se relacionan con que nuestro sistema digestivo funcione de manera adecuada. ¿Esto para qué? Para que en conjunto de estos órganos son encargados de transformar los alimentos para ser utilizados y absorbidos por nuestras células. Entonces, si hablamos que nuestras células todos los días, todo el tiempo, estemos dormidos, estemos trabajando, estemos descansando, estemos haciendo actividad física, están trabajando por nosotros. Entonces, ¿qué tan importante es que si lo que alimenta esas células, pues pasa por el sistema digestivo? Entonces, es muy importante que tengamos un balance, que sepamos cuidarlo y que, pues, obviamente, le demos lo mejor. Ahora, para esto hay ciertos procesos. Para cuando nosotros absorbemos esos nutrientes que llegan a nuestras células, pasan por estos procesos, que son procesos digestivos, que se llevan a cabo dentro de nuestro cuerpo. El primero, pues, es la ingestión, que es la entrada de los alimentos, la masticación, la insalivación. Desde ahí creo que hemos escuchado el come despacio, disfruta tu alimento, por todas las sustancias, la saliva, las bacterias que se van que se van adheriendo a nuestros alimentos desde la masticación. Luego pasa a un proceso de digestión que ahí empieza una transformación ya más fuerte, no porque no empiece desde la boca, claro que empieza desde ahí, pero desde ahí empieza una transformación un poquito más fuerte, desde un aspecto mecánico como un aspecto químico por las sustancias, las enzimas y todo lo que interfiere en este proceso. Después pasamos a la absorción, que es la incorporación a la sangre de las moléculas sencillas. O sea, nosotros nos comemos una manzana, masticamos esa manzana, pasa al sistema digestivo, que es el estómago, se empieza a triturar por los movimientos, como decíamos, mecánicos, los aspectos químicos. Esto se va haciendo cada partículas más pequeñas y entonces empieza a absorber en el tracto del tubo del intestino delgado y algunas otras partes que ya son un poquito menos en el intestino grueso, ¿no? Pero bueno, en el estreñimiento hablamos más de cuál es el proceso de los principales que fallan. Puede haber alteraciones de casi todos, o sea, en todos estos sistemas, pero donde lo vemos más notorio es en la parte de la digestión, ¿no? Que es la expulsión ya de las sustancias que ya mi cuerpo optimizó lo que necesitaba, ya lo absorbió, entonces ya pasan al proceso de la digestión. Pero cuando una falla, y eso es algo que por eso los quería mencionar estos, empieza a tener un poco de afección a las otras, ¿no? O sea, es como algo que ya no está, que se pierde ese equilibrio y esto puede dar pie a que termine en un problema de estreñimiento. Por eso era importante el mencionarlo. Ahora, la salud digestiva es una preocupación fundamental para los mexicanos, como les comentaba. Yo estoy ahorita, trabajo en las mañanas en una clínica donde veo pacientes de urgencias. Me llega de todo. Actualmente a veces me pongo a hacer, a ver, este día, ¿qué voy a tener más? Problemas respiratorios, porque ahorita tengo muchos pacientes de COVID, pero también muchos problemas digestivos. Acá en Monterrey estamos sufriendo una situación de aspectos del agua y cada vez más personas han presentado problemas digestivos, de infecciones y todo tipo. Entonces, ya es algo que veo todos los días. O sea, veo arriba de 20 pacientes al día por las mañanas y la mayoría es o problemas digestivos o problemas respiratorios. Entonces, es algo que me doy cuenta que cuando llegan las personas o en una plática con otras personas, porque nunca falta, ¿no? Es médico, oye, fíjate que a mí me pasa esto, ¿no? Es muy común que las personas vivan con este tipo de síntomas gastrointestinales y que no le pongan atención hasta que no hay un dolor, o sea, hasta que no hay un proceso donde sabes que ya es intolerable y aprenden a vivir con esto. Eso no quiere decir que sea normal ni que debamos de estar tolerando, o sea, estas situaciones. Por ejemplo, aspectos de acidez, personas que viven con agruras, personas que dicen, es que cuando voy a la consulta resulta que tengo problemas de reflujo, duermo con 3 almohadas y eso tengo 2 años. ¿Y qué ha tomado? ¿Ya fue al gastroenterólogo? ¿Ha sido atendido dentro de las preguntas que les hacemos? Y resulta que no, que pues estuvo tomando
un antiácido, que la vecina le comentó tal cosa, y se estuvieron automedicando, y entonces cuando ya llega con el doctor, resulta que ha vivido más de un año con problemas de este tipo. Y entre esos también se encuentra la dificultad para deglutir, eructos, llenura, hinchazón, estreñimiento, que es uno de los síntomas que vamos a dar, y la diarrea. O sea, hay personas que no, pues sí, siempre que como tal alimento me da diarrea, pero ya me acostumbré. Sirve para limpiarme el estómago. Es una de las cosas que comentan mucho las personas. Entonces, esto ha sido una preocupación. ¿Por qué? Cuando dejamos pasar, cuando hay un síntoma, algo que no es habitual en tu día a día, está teniendo un detrás, algo lo está detonando, y por eso es importante que nosotros prestemos atención en este tipo de cosas. Ahora, ya para entrar en materia como tal, en el estreñimiento. El estreñimiento es un síntoma caracterizado por una disminución del número de deposiciones o dificultad excesiva para expulsar las heces fecales. Ahora, el estreñimiento, es muy importante que veamos esto, es un síntoma. ¿Qué quiere decir? Hay algo que está fallando, hay algo que no está trabajando de manera adecuada, hay algo que perdió un equilibrio y nos llevó a tener una situación de estreñimiento. Hay muchas causas, ahorita las vamos a ir desglosando, pero sí es muy importante que sepamos esto. O sea, el estreñimiento es un síntoma más que una enfermedad como tal. Ahora, hablamos de prevalencia. Es algo que les decía, se ha convertido cada vez más común y muchas personas viven con una situación como esta. Sé que la prevalencia estimula que el estreñimiento funcional en México para el 2009 era de un 14.4% con criterios de diagnóstico que ahorita se los voy a explicar. Y para el 2019 ese porcentaje había aumentado a un 22%. Recuerdan que en un inicio comentamos que estas situaciones de algunas alteraciones en el sistema digestivo nos puede desencadenar, o es el inicio muchas veces de enfermedades crónico-degenerativas. Bueno, sí, ¿qué ha pasado con las enfermedades crónico-degenerativas? Aunque hoy no es el tema como tal, hemos tenido diferentes pláticas donde se ha hablado de este tema y resulta que también las enfermedades crónico-degenerativas van en alza, ¿no? Y que van a seguir aumentando, es lo que dicen las estadísticas. Entonces, por eso no me extraña que esta relación exista tan importante, ¿no? Ahora, afecta con mayor frecuencia a mujeres jóvenes con una relación hombre-mujer de 3:1. La prevalencia del 2.9 en niños de un año y asciende al 10.8 en niños de los 2 años en adelante. Ahora, es el 3% de la consulta de pediatría general y hasta un 25% de la consulta en gastroenterología pediátrica. Entonces, es una situación que no solamente se vive en adultos, que afecta también en niños, aunque hoy no nos vamos a enfocar 100% en el aspecto de niños. Es importante mencionar que también es una situación que debemos de cuidar y también interfiere mucho, por ejemplo, con aspectos de los hábitos que se adquieren en los niños, en el aspecto, por ejemplo, de cuando se quita el pañal y estás enseñando, por eso las edades aumenta, de cuando estás enseñando al niño a que vaya solo al baño y todo esto interfiere, ¿no? Pero bueno, el estreñimiento como tal, lo vamos a dividir. Hay procesos que son agudos y hay procesos que son crónicos. En un aspecto agudo, esto es cuando hay una interrupción aguda de la progresión del contenido intestinal. Puede ser, hay dos causas más comunes, como que es la obstrucción intestinal y la pseudo obstrucción intestinal. En esta parte, por ejemplo, en la que es la obstrucción intestinal, la primera, esta es, dentro de los problemas agudos hay que diferenciarlos entre uno y el otro. El primero, que es la obstrucción intestinal, como les hablaba, esta se interrumpe el tránsito intestinal por una causa mecánica en un 70% de la mayoría de las veces. Muchas de estas, o sea, hasta un 70% son por adherencias. Cuando una persona, por ejemplo, adherencias que se termina por obstruir el intestino, gran parte muchas veces es el intestino delgado, cuando hubo alguna situación, por ejemplo, alguna cirugía, puede haber alguna situación de alguna hernia, también puede ser por algún aspecto de algún tumor, que son de las cosas que pueden ser las causantes de una obstrucción intestinal. Ahora, en el caso de ya una pseudoobstrucción, la causa de las alteraciones es directamente en la motilidad. En esta también pueden ser por procesos operatorios, o sea, aquella persona que se sometió a algún problema, a alguna situación de una cirugía digestiva, también por alteraciones de los electrolitos orales, los que nosotros estamos consumiendo,
una alteración de ese tipo, o también por algún tratamiento farmacológico. A lo mejor una persona en esta parte no consumía ciertos alimentos, ciertos tratamientos farmacológicos, y estos generaron una obstrucción. Ahora, en esto es muy importante que cuando es una situación aguda, pues nos basamos mucho en la clínica, ¿no? ¿Qué está pasando? La sintomatología del paciente normalmente se relaciona que hay un dolor intenso, puede haber vómitos, por ejemplo, hay poco movimiento intestinal cuando se explora la persona, no arroja gases. O sea, son de las cosas que hay que valorar, ¿no? En este aspecto de esta obstrucción intestinal. Se hacen estudios complementarios. Sí, es importante que cuando presentan, por ejemplo, si hay una persona que se operó y que empieza a presentar un tipo primero de dolor abdominal y está teniendo dificultad para esto que les decía, que dolor, no hay gases, y empieza a tener este problema, pues es importante acudir al médico para buscar el origen y tratarlo. Como decíamos, es el síntoma de una situación. Ahora, ¿en cuál nos vamos a basar más ahora, no? Dentro de los problemas ya en el aspecto crónico hay diferentes trastornos, que es el funcional. Aquí entendemos que hay tres cosas que vamos a dividir en el estreñimiento crónico. En la mayoría de los casos es un estreñimiento crónico primario. Aquí hay varias partes que vamos a dividir. Es la primera, que es la disminución del movimiento intestinal. Esa es una causa cuando el movimiento es muy lento. Mucha gente lo conoce como, es que tiene intestino perezoso, ¿no? O sea, es algún término que utiliza mucho la mayoría de las personas. Es una de las causas que puede generar porque tarda el vaciamiento de la materia fecal. Ahora, también hay ausencia de la relajación anal. Puede haber alguna alteración directamente en el ano, puede haber algún problema, por ejemplo, de fístulas, de problemas hemorroidales, algunas otras causas que puedan generar que hay alguna deficiencia en que el ano se relaje al momento de tener el estímulo, las ganas de ir a defecar, ¿no? También puede haber una disminución de la sensibilidad, y en esto también interfieren varias cosas que vamos a ir viendo. Muchas son detonadas, algunas son primarias, que es una persona que normalmente en gran parte puede ser por aspectos de dieta, que es lo que vamos a ir como profundizando, pero esto se genera también por diferentes agentes. ¿Qué cosas cuáles son las causas secundarias que podemos encontrar? Porque puede pasar que tú seas una persona que a lo mejor tienes este problema y dices, no, pues yo toda mi vida estuve bien, y resulta que, no sé, a los 20, a los 30, empecé a tener problemas de estreñimiento. Bueno, hay que voltear a ver primero si hay algo de esto que está aquí en la lista que pudiera estarlo detonando. Hay muchas otras causas, pero esta está como que muy general. Hay muchas cosas que lo pueden detonar, y está muy bien resumido esta parte. Por ejemplo, en medicamentos, algunos analgésicos, estos medicamentos como los opiáceos, son medicamentos que se utilizan mucho, por ejemplo, como la morfina, la codeína, la buprenorfina, el tramadol. Son medicamentos que se usan para dolores muy fuertes y se usan mucho en pacientes que tienen antecedentes de algún cáncer o algo. Entonces, es muy común que personas que tienen cáncer empiezan a tomar algún tratamiento para el dolor, como esos que les mencionaba, como morfina, codeína, hay parches, tratamientos intravenosos o tomados, y que resulta que después la persona empieza con un proceso de estreñimiento. Entonces, es importante tener en cuenta que los medicamentos nos pueden llevar a un problema de estreñimiento secundario. Ahora, trastornos metabólicos como la diabetes. Aquí la diabetes es también muy importante porque algunos fármacos que se pueden utilizar también nos detonan este tipo de problemas, que alteran, por ejemplo, el aspecto de la humedad del agua que hay en el intestino, y hace que se reseque la materia fecal, y esto genera por consecuencia un movimiento más lento, y heces mucho más duras y que duelen al momento de la defecación. Trastornos neurológicos, por ejemplo, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, enfermedades vasculares cerebrales, donde se afecta directamente algunas áreas de lo que es los reflejos que se tienen que llevar a cabo para que se pueda llevar el proceso de la defecación. Y también pues, algunos otros trastornos, como decíamos, anorrectales, desde enfermedades hemorroidal, fístulas, divertículos, neoplasias malignas, algún tumor o algún problema de cáncer directamente en colon, son algunas de las causas secundarias de un estreñimiento crónico. Como decía, es muy importante hablar que entre las causas secundarias había situaciones neurológicas
que se ven relacionadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para cuando nosotros tenemos ganas de momento de ir a una defecación, hay reflejos que se van a estimular, que son reflejos intrínsecos y reflejos parasimpáticos. Tiene que ver con el sistema nervioso. Quiere decir que, por ejemplo, tiene que haber una estimulación, por ejemplo, en el parasimpático, hablamos que hay una estimulación de la médula espinal, se estimulan los nervios pélvicos, se relaja el esfínter anal interno y entonces aumenta el movimiento intestinal para que se pueda llevar el proceso de la defecación. Cuando hay alguna alteración neurológica, muchas veces esto no se lleva a cabo de manera correcta. El movimiento sigue lento porque esa señal que debió de haber llegado, pues no se llevó a cabo. Ahora, hay otros reflejos que son más aspectos de intrínsecos, que al momento de tener un llenado en lo que es el recto, se empieza a llenar de materia fecal, ahí se manda la señal para que nosotros podamos tener el proceso ya de relajación, ¿no? Que podemos ya relajar nuestro esfínter al momento de poder ir a la defecación, pero también estos se ven, pues, no se llevan a cabo de manera correcta sea por fármacos, por alguna enfermedad neurológica o algunas de estas causas. Ahora, también el estreñimiento en el embarazo, aunque se tiende como algo habitual o normal por bases fisiológicas, pues dice, bueno, pues sí, pues trae su bebé, esto genera una presión en el intestino, va a generar una disminución a lo mejor en el movimiento o cierto nivel de obstrucción, pues hay circunstancias que ameritan un tratamiento más agresivo. Hay personas, aquí hablamos que, por ejemplo, en el embarazo, 1 de cada 3 mujeres lo padecen y de un 10 a un 15% requieren de un tratamiento farmacológico. Ahora, hay criterios diagnósticos que nosotros utilizamos, por ejemplo, como profesionales de la salud, para poder dar este diagnóstico. Ustedes pueden tener una idea, porque sé que no hay personas, no la mayoría, o a lo mejor sí hay conectados profesionales, pero si tú no eres un profesional, estos son criterios que va a utilizar tu médico cuando vas a una valoración. Te va a preguntar, por ejemplo, este criterio se llama criterio de Roma 4, es para un diagnóstico, un estreñimiento funcional, que la presencia de 2 o más de los siguientes criterios van a ayudar a poder crear este diagnóstico del síntoma de estreñimiento. Una de esas puede ser esfuerzo excesivo, al menos en el 25% de las deposiciones. Cuando las heces son duras, en al menos el 25% de las deposiciones. Aquí dice un tipo 1 o 2 de Bristol. Ahorita les voy a enseñar esa grafiquita para que vean más o menos cómo es. Y sensación de evacuación incompleta en al menos el 25% de las deposiciones. Sensación de obstrucción o bloqueo anorrectal en al menos el 25% de las deposiciones. Maniobras manuales para facilitar la defecación en al menos el 25% de las deposiciones. Menos de 3 deposiciones espontáneas completas a la semana. La presencia de heces líquidas es rara, sin el uso de laxantes, y que no debe de existir criterios suficientes para un diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Ahora, los criterios deben cumplirse en al menos durante los últimos 3 meses y, por ejemplo, aquí esto se menciona porque, por ejemplo, la gente puede llegar con nosotros y nos dicen, oye, es que creo que tengo estreñimiento, ¿no? Vengo a atenderme de estreñimiento. Y le empieza a preguntar, ok, en la semana, ¿cuántas veces sale del baño? ¿O cuándo fue la última vez que hice? No, es que tuve problemas, me dolió mucho al momento de defecar, hace un mes y ayer. Y las otras veces, no, las otras veces hice bien, pero esa vez vine, sentí eso y ahora también. Bueno, ahí hay que indagar más, o sea, no se puede dar con una sola defecación, por eso hay que cumplir criterios para entonces poder empezar un tratamiento, ¿no? Claro que se pueden dar recomendaciones si ha tenido esto, pero ahí se indaga más de que a ver qué comió, se hidrató, tomó algún medicamento para el dolor, hizo algo más que pudiera detonarnos este problema. Ahora, hablábamos de la escala esta, de donde mencionábamos, ¿no? Que debe de tener el tipo 1 o 2, que a veces duras en al menos 25% de las deposiciones. La gráfica en la que nos basamos, por ejemplo, para hacer, que es la escala de Bristol. Decíamos el criterio 1 y 2, que es estreñimiento importante, y en el 2 es un ligero estreñimiento. Más o menos la gente obviamente nos va a describir, pues hice de esta forma, todo esto es válido para poder llegar a un criterio y pues darle un mejor seguimiento a nuestros pacientes. Ahora, en el diagnóstico es una correcta anamnesis, que es una buena historia clínica. O sea, yo tengo que preguntar, tengo que ser muy chismoso con mi paciente e indagar
cuántas veces, cómo, todo lo que mencionaba ahí. Yo tengo que buscar obviamente el tacto de hablar con mi paciente, porque hay gente que obviamente le da pena hablar de estos temas, pero es muy importante. Y yo también los invito a eso, porque obviamente no todos los que están aquí han sido mis pacientes, y sé que van a encontrar muchos otros médicos con los que se vayan a atender en algún momento, pero para nosotros es normal. No crean que nos da náusea ni nada de eso. O sea, para nosotros es muy importante que tú, paciente, que tú, la persona que vas a un servicio médico, nos describas lo que estás sintiendo, cómo lo estás sintiendo. A veces te preguntamos hasta, huele mal, pasa esto, o sea, porque es importante para poder llevar nosotros a un buen criterio, y eso para nosotros se llama anamnesis, poder saber con lujo y detalle todo lo que está pasando, ¿no? Una buena exploración física, pues obviamente ahí se evalúa, ¿no?, cómo escuchamos el movimiento intestinal, los ruidos y todo esto. Es muy importante para poder dar un diagnóstico. Y es fundamental detectar signos y síntomas de alarma. Eso pues es muy importante que lo tengamos como un conocimiento general. Sin embargo, también es importante que cuando tú llegues a tener un problema de eso, busca a un profesional, porque muchas veces también pasa de que no, pues busqué en internet y resulta que tengo esto, ¿no? O sea, y pues no es lo más correcto. Hay que tener un criterio para poder llevar a ese diagnóstico, ¿no? Ahora, los síntomas o signos de alarma es inicio de los síntomas, que la persona sea mayor de 50 años, que se acompañe de pérdida de peso, que haya sangre en las deposiciones, por ejemplo, que hay veces que la sangre puede ser fresca o que puede haber, por ejemplo, las heces más color oscuro. También tenemos que tener en cuenta que hay alimentos que puede cambiar la coloración, ¿no?, en las heces fecales. Pero bueno, aspectos de anemia, aquella persona que se toma un laboratorio y resulta que está anémico, ¿no? O que, oye, pues, no sé, yo como bien, me siento bien y resulta que tengo anemia, ¿ok? Antecedentes familiares de cáncer colorectal o enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces, cuando ya tenemos estos datos que se acompañan, hay que ya estudiar más a fondo, mandar a hacer estudios pues más profundos. A lo mejor no, muchas veces ahorita vamos a hablar de unos estudios que se toman, pero ya aquí requiere que pongamos un poco más de atención y que pues no te automediques. Si algo está pasando así, tienes que buscar el apoyo para que esa persona o ese profesional pueda valorarte y crear un buen diagnóstico para ti. Ahora, la presencia de estos síntomas te puede llevar a que haya alguna complicación, y si se trata a tiempo, pues obviamente todo puede ser mucho mejor, ¿no? Los estudios complementarios, pues está desde una radiografía simple, se utiliza también pues esto de niños, el test de expulsión del balón. Aquí podemos ver si hay alguna deficiencia, por ejemplo, al momento de defecar. Esta imagen que viene ahí diseñada se infla un globito, se pide a la persona, obviamente en privado, que trate de expulsar ese balón, y ahí nos podemos dar cuenta si hay alguna alteración al momento del esfuerzo, algún problema de la relajación del esfínter o algo así. Manometría no rectal, pues también podemos hacer un tacto, tenemos que revisar si nosotros podemos percatar que hay alguna malformación, alguna inflamación o algo más que podamos encontrar, ¿no? Defecografía, tiempo de tránsito colónico en los marcadores radiopacos, se da a tomar cierta sustancia. Por ejemplo, ahí se ve una radiografía y se ven como unos puntitos blancos, si pueden ver ahí en la imagen. Esos son marcadores y nosotros vamos viendo cómo va evolucionando. Esto nos va a permitir, oye, que el movimiento está lento, no se estaba haciendo de manera adecuada, y eso nos sirve a nosotros de criterio para poder ya crear un diagnóstico como tal. En el manejo y tratamiento, el tratamiento debe ser escalonado de las medidas más sencillas hasta los tratamientos más complejos, que incluyen pues las medidas higiénico-dietéticas. Esas son muy importantes, y en estas principalmente nos vamos a ir basando ahorita. Fármacos que también son muy utilizados como laxantes, procinéticos, secretagogos, neuromodulación sacra, cirugías, biofeedback anorrectal, que son tratamientos ya pues más invasivos con un paciente, como decimos, dependiendo. Tenemos que buscar primero obtenerle nombre y apellido, ¿no?, al problema que se está generando, y en base a eso pues son el tratamiento y manejo. En un inicio, por ejemplo, aquí les pongo un algoritmo de diagnóstico en la evolución del estreñimiento. Aquí en estos casos, por ejemplo, si tenemos una persona, ok, tiene estreñimiento, 3 evacuaciones por semana, que cumplen los criterios que hablábamos hace un momento, se da una prueba terapéutica con fibra de 25 gramos al día por 2 semanas. Y esperamos cómo le va a esa persona con el apoyo de la fibra. Si hay una respuesta, se continúa con la fibra. Claro que en todo este proceso, cuando ya se dio esto, pues checamos eso, ¿no? No hubiera datos de alarma,
como decíamos, que no haya sangrado, que no haya un dolor muy intenso, que no podamos ver alguna situación que sea más grave, ¿no? Y si no hay respuesta, entonces se pasa a hacer un estudio complementario para poder ahora sí buscar a ver qué está pasando, ¿no? El tránsito está normal, si hay alguna alteración en el reflejo de los nervios, que son los que estimulan para poder tener una defecación, qué es lo que está pasando, y en base a eso se le da el siguiente manejo. Ahora, el manejo funcional, que es lo que nos queremos pues llevar, y parte de lo que yo quiero aportar con ustedes, es el tratamiento del estreñimiento debe basarse en los mecanismos fisiopatológicos subyacentes, o sea, ¿qué está pasando en el cuerpo? Como hablábamos en un inicio, por eso les repetí aquí la imagen, es cómo se están llevando a cabo estos procesos. ¿Hay alguna alteración que dependa de ti y que si tú tienes una situación, un síntoma como es el estreñimiento, que tú puedas modificar y en base a esa modificación de ese hábito, esto se pueda corregir sin que tengamos que llegar a un tratamiento farmacológico? Se hace, ¿no? En estos casos, por ejemplo, que eso es lo que se basa en la medicina funcional, que nosotros cuando ya tenemos un diagnóstico, cuando ya tenemos a un paciente en gastroenterología, ya nos llegó, ya hay un dolor intenso, ya tiene meses, ya tiene años con este problema, ¿qué pasó antes? ¿No? O sea, ese es el diagnóstico, o esto es lo que se está presentando en este momento, pero ¿qué pasó antes? ¿Cuáles fueron aquellos signos y síntomas que esta persona pudo haber presentado? ¿Qué alteración? ¿Qué cosa? ¿Qué perdió ese balance? Yo siempre he dicho, la medicina, la función de tu cuerpo es un perfecto equilibrio, ¿no? Entonces, ¿en qué momento esto se perdió que nos terminó teniendo un problema de estreñimiento? Si sus sistemas funcionan y de manera correcta o empieza a haber un desbalance clínico, entonces empieza la sintomatología de la persona. Aquí, por ejemplo, en estos procesos hay muchos que interfieren en el aspecto digestivo. Por ejemplo, la asimilación, que ahí es desde la digestión, la absorción de los nutrientes. Por ejemplo, a lo mejor hubo un cambio de dieta, algo pasó, ¿no? Por ejemplo, interfieren en la defensa y reparación de nuestro cuerpo, desde procesos inmunológicos, en el aspecto del microbioma. Hay muchos aspectos que se pueden ver relacionados y que podemos decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? A lo mejor tuve un problema inmunológico y resulta que este problema inmunológico lo traté de esta manera y detonó esto otro, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, la comunicación, como hablábamos de neurotransmisores, las hormonas, que también pueden llevar a un problema de este tipo, ¿no? Entonces, si nosotros valoramos qué pasó antes, si prestamos atención, esos pequeños datos de alarma que nos está dando nuestro cuerpo, podemos llegar a la conclusión de que algo va a pasar antes de que suceda. Ok, me estoy mareando, oye, me está pasando que traigo dolores de cabeza, oye, me está pasando que hoy me cuesta más ir al baño, me está generando dificultad. O sea, ¿qué está pasando, no? Resulta que no estoy haciendo el baño, pero no estoy digiriendo bien mis alimentos, algo pasó, ¿no? Entonces, que podamos ver qué está pasando antes. ¿Y qué hubo antes de esto? Hablábamos de la función, ¿no? Oye, ya hubo un problema de este tipo, pero resulta que cuando ya llegamos a esta pequeña alteración, ya hay un poco de inflamación estomacal, ya hay comida que no está bien digerida, ¿qué hubo antes? Situaciones de estrés, a lo mejor eras una persona que eras muy activo, hacías actividad física y resulta que pasaste de ser una persona súper activa a tener un trabajo donde te la pasas la mayoría del tiempo sentado. ¿Qué pasó? No estás durmiendo bien, por ejemplo, tu alimentación cambió, agregaste un tratamiento para algo. ¿Qué pasó antes de que todo esto sucediera? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y que cuando tú tienes algo, pues eches a volar, ¿no? Tu cabeza y decir, a ver, ¿qué pasó antes, no? Ahora, en las medidas higiénico-dietéticas que son en las que nos vamos a basar para este manejo funcional, o sea, nosotros vamos a buscar, siempre le digo a mis pacientes, llegan y me dicen, oiga, doctora, es que tengo un problema de estreñimiento. Y la verdad, a veces, pobres de los otros pacientes que están en sala de espera, porque a veces me tardo mucho con estas entrevistas. ¿Y qué hizo? ¿Y qué pasó? Pero gracias a esto he tenido, pues, puedo decir fortuna y desfortuna, porque a veces tengo que dar noticias que no son muy agradables, donde hay personas que han estado por mucho tiempo tratándose en otros lugares y resulta que por cuestiones llegan a mis manos y que tengo la fortuna de tratarlos, pero a veces las noticias no son buenas, entonces nos tardamos mucho en este proceso. Y yo les pregunto, ¿qué come? A ver, dígame qué desayunó hoy, qué comió, qué va a cenar,
¿qué hace los hijos? O sea, cosas así que dices, es que nunca me habían preguntado eso, ¿no? O sea, o es más, la persona no se había puesto a ser consciente de eso hasta que no se lo preguntamos. Entonces, esto es muy importante, estas medidas, ¿no? De alimentación y todo. En la mayoría de las guías se recomiendan las medidas higiénico-dietéticas como medida inicial para el manejo de estreñimiento. O sea, esto es algo que ya está establecido en las guías para nuestros manejos de estos tipos de pacientes. ¿En qué se incluye? La ingesta adecuada de líquidos, actividad física, adquisición de hábito de deposición y la ingesta de fibra dietética. Son 4 elementos súper importantes que vamos a manejar como inicio cuando el paciente llega y que vemos que no hay un dato de alarma, que no urge hacer, o sea, a lo mejor un estudio y lo podemos tratar como hablamos ahorita, mejor con fibra y estos cambios. Ahora, la ingesta de líquidos, que era uno de los puntos que mencionamos aquí. Es muy importante consumir una cantidad suficiente de agua para lograr un efecto positivo cuando también se consume la fibra, porque le iniciamos a una persona fibra, o no sé si les ha pasado, no, pues es que me recomendaron fibra y por lógica la gente cree, no, es que, pues no le dije a mi paciente que tenía que aumentar el consumo de agua y resulta que en vez de ayudar, pues afectó, ¿no? Por el tipo de fibra que se dio, que eso ahorita lo vamos a ir mencionando. Pero, por ejemplo, ¿cómo puedo saber qué cantidad de agua puedo tomar más o menos? Porque la gente dice, es que ¿cuánto toma? Todo el mundo dice, 2 litros, 3 litros al día. No, más o menos, por ejemplo, esta es una forma como de puedas hacer tu cálculo de cuánta agua debes de consumir. Es tu peso por 35, más o menos es la ingesta adecuada que tú debes de llevar. Ahora, si eres una persona que haces actividad física, algún deporte o algo, son 500 mililitros por 60 minutos que hayas hecho de actividad física. Esto va a ser extra, ¿no? O sea, más o menos, como decíamos, cada kilo de masa corporal necesita 35 mililitros para hidratarse. Ahora, el agua constituye del 75 al 80% de la formación del total de las heces. Pero una diferencia de un 10% de hidratación, esto es un notable cambio en la consistencia y en la adherencia de las heces fecales. Entonces, por eso es muy importante que estemos muy en cuenta de lo que vamos a necesitar. Hay minerales que también los electrolitos orales tienen que nos pueden llevar a un estado de hidratación óptima. Sabemos y ya hemos tenido pláticas muy completas aquí también con Osana sobre cómo tener un estado óptimo de hidratación y hablaron mucho de esto, ¿no? O sea, el agua simple ya no es suficiente para nosotros podernos hidratar. Tenemos que buscar el uso de consumir electrolitos orales que contengan esas sustancias que nos favorezcan también en el aspecto de todo esto de los movimientos intestinales, de tener una hidratación óptima y que estas funciones biológicas que se llevan a cabo dentro del intestino, pues se lleven a cabo de manera adecuada. En el aspecto de la actividad física, pues hay diferentes estudios que han demostrado que la adición de una rutina como caminar, correr, andar en bicicleta, ejercicios aeróbicos, ayudan a aliviar los síntomas del estreñimiento. Hay una asociación de posibles funciones para aumentar el movimiento peristáltico mediante la estimulación de la contracción del músculo intestinal. Al momento, por ejemplo, nosotros hacemos una actividad física, esto favorece al movimiento intestinal, es lo que se ha estudiado y por consecuencia hay una mejor estimulación de la contracción del músculo, del intestino, o sea, tiene esos, a lo mejor aquella persona que dice, es que tenía intestino lento, ¿no? Si se activa físicamente, esto puede favorecer a que el movimiento pueda aumentar si en este caso hay una deficiencia del movimiento, ¿no? Estos estudios se han basado en un tiempo más o menos de 150 minutos a la semana. Se ha visto un resultado en que esto empieza a activar el movimiento o estimular la contracción del intestino. Una adquisición de hábito de posición es debido a que el inicio de la defecación es un reflejo condicionado aprendido. Por eso, en la niñez, cuando el niño está pasando de que le quitan el pañal a enseñarlo, como es algo aprendido, le cuesta trabajo y muchos de los casos, la forma en que se hace puede llegar a ser hasta un evento traumático en nuestros niños y esto termina generando un problema de estreñimiento generado por estas causas, ¿no? Ahora, esto también pasa en los adultos. Se debe enfatizar que el sujeto establezca un patrón regular de evacuación, habitualmente dentro de las primeras horas después de levantarse y después del desayuno. Adoptar un horario regular de defecación es aprovechar el mayor movimiento intestinal colónico, estar en una posición adecuada también, y esto va a entrenar a los músculos pélvicos para favorecer una mejor defecación.
Por ejemplo, cuando nosotros estamos dormidos, levantarnos, mucha de la gente va al baño en las mañanas. ¿Por qué? Porque después de estar dormido, al levantarte, empieza el movimiento intestinal. Por ejemplo, puede ser justo al levantarte o al desayunar. Por eso son los horarios que le podemos enseñar a las personas a que empiecen a tener este hábito. Hay gente, por ejemplo, que, oye, es que trabajo de noche y empiezo con estrés y empieza a juntar un desbalance de las cosas que veíamos ahorita hace un momento y termina en un problema de estreñimiento. Entonces es, ok, empieza a organizarte, empieza a tener un hábito también para deposición y esto también va favoreciendo mucho y está de las cosas que podemos ir trabajando, ¿no? Ahora, en la fibra dietética, la fibra tiene componentes solubles e insolubles. En el aspecto de la fibra soluble, esta se mezcla bien con agua y adquiere una consistencia como gelatinosa que hace que transite suavemente por el intestino y favorece obviamente también el movimiento intestinal. Eso es por la parte de la fibra soluble. También tenemos la que es insoluble. Esta no se va a fermentar. Esta añade peso y masa a lo que es el alimento, ayudando a que transite por el tubo digestivo y así pueda digerirse de una forma más cómoda. En el caso de lo de tránsito intestinal lento, puede aparecer, por ejemplo, hinchazón o flatulencias en un principio que empieza a tomar la fibra. Puede haber gente que hablamos que es muy importante dar fibra en un inicio cuando tenemos un inicio de este tipo de síntomas. Entonces las personas dicen, oye, es que me estoy inflamando, hay hinchazón. ¿Cómo podemos ayudar en estos efectos? Es que podemos ir modulando en pequeñas cantidades para ir poco a poco incrementándolas para que el cuerpo lo pueda tolerar de la mejor forma y evitar un poquito esta situación. Ahora, los alimentos, hay alimentos, aquí le puse un ejemplo, por ejemplo, el trigo tiene 90% de fibra insoluble y el 10% de soluble. Ambas funcionan. Por ejemplo, también dependiendo de los casos, es la fibra que podamos como que a dar un poquito dependiendo de ya si tenemos, oye, es tránsito lento, oye, no se forma bien la materia fecal, falta líquido, o sea, y es la fibra que le podemos ir dando, ¿no? Ahora, la fibra regula el ritmo de las deposiciones, esto favorece muchísimo, entonces por eso es muy importante y siempre se recomienda que se acompañe. Uno de los tratamientos que se usa muy común, a lo mejor lo han escuchado, es el psyllium. Este es un 10% insoluble y un 90% soluble. También se da en ciertos casos de situaciones de estreñimiento. Ahora, la ingesta de fibra dietética, la recomendación diaria es de un 25 a un 35 gramos diarios. Dice la Academia Americana de Pediatría recomienda 0.5 gramos por kilogramo de peso hasta los 10 años de edad. Así más o menos podemos calcular, por ejemplo, en niños. Ahora, la ingesta promedio actual es de 8 a 15 gramos al día. Entonces, estamos muy por debajo. ¿Por qué se están incrementando los casos de enfermedades crónicas? Ahorita lo mencionábamos. ¿Por qué está pasando que se han incrementado situaciones de estreñimiento? Porque cada vez más personas están teniendo una deficiencia en cantidad de consumo de fibra. Eso puede ser un factor muy importante. No creo que no existe esa relación y sabemos que la fibra es muy importante en la formación de las heces fecales. Ahora, cuando hay una ingesta de fibra dietética baja, como decíamos, se lentece el tránsito intestinal, se va a incrementar el volumen de las heces y la desintoxicación cuando está de manera adecuada. Esta favorece el retener agua, también para que esas heces fecales que sabíamos que un gran porcentaje lleva líquido, forma geles para favorecer en el movimiento, se unen a sustancias y minerales orgánicos, estimulan el crecimiento bacteriano, que eso hablábamos del microbioma, que es súper importante, ahorita lo vamos a tocar un poquito, y se metabolizan los ácidos grasos de cadena corta, ¿ok? Activa procesos antiinflamatorios, que también es un proceso que muchas de las veces el estreñimiento va acompañado de procesos inflamatorios. Ahora, hablábamos que hay una deficiencia, ¿no? Que las personas no están consumiendo de manera adecuada. Dicen, no, es que yo comí cereales, por eso les puse esta tablita. ¿Cuánta realmente? Y por eso decimos, hay que ser bien chismosos, ¿no? O sea, a ver, ¿qué le preguntas a tu paciente? Oye, ok, ¿consumes fibra? No, yo siempre como fibra, doctora, yo estoy consumiendo de manera adecuada. ¿Qué desayunó? ¿Qué comió? ¿Qué cenó? ¿Qué colaciones hizo? Si realiza alguna colación. Y resulta que si valoramos, ¿no? A mí me gusta tener este tipo de tablitas en mi consulta y las entrego muchas veces a mis pacientes para decir, a ver,
ok, usted me dijo que consume tal, ¿no? Y resulta que lo que consumió era muy poca cantidad, por ejemplo, y solo comió una fruta, entonces se quedó muy por debajo de la cantidad que se requiere. Entonces, en estos casos, cuando nosotros valoramos, también hay una condición muy importante. Hay gente que no lo hace porque no quiere, hay gente porque, pues, por la vida tan ocupada, ¿no? Que no tiene su alimento de manera adecuada, pero también resulta que hay condiciones, por ejemplo, la edad, cada vez más personas, el adulto mayor empieza a tener menos posibilidades de comer, que se llena con sus saciedades mucho más ligera, o sea, come menos, y entonces ahí también se ve involucrado esta situación, y también en el adulto mayor es muy común en el aspecto también del estreñimiento por este tipo de cambios. Ahora, es cuando nosotros podemos utilizar un apoyo con suplementación de fibra. Hay ingredientes claves que nosotros tenemos, ¿no? Que es algo que a mí me ha encantado la marca y podérsela recomendar a mis pacientes por lo que yo he logrado con lo que contiene, ¿no? O sea, que toda esta mezcla de diferentes tipos de fibra que tenemos, la combinación de fibra insoluble y soluble, nos favorece muchísimo. Hay puntos muy importantes que contiene nuestra fibra, que es, por ejemplo, que no contiene gluten, que esté libre de organismos genéticamente modificados, que su índice glicémico sea bajo, contiene prebióticos, eso es muy importante, entre los que tenemos de aquí, de que tienen un poder prebiótico muy, muy importante, es la insulina de agave, que está aquí en uno de los ingredientes clave que tenemos, que favorece en lo que es el apoyo a la proliferación de las cepas bacterianas como las bifidobacterias y los lactobacilos. Y estos desempeñan un papel muy importante en diferentes áreas, no solamente en el movimiento intestinal y todo esto, ¿no? Que es el descomponer los alimentos, que se puedan absorber ciertos nutrientes. En este proceso, por ejemplo, en lo que es la insulina de agave, favorecen estos procesos, que se llama fermentación. Es un método biológico de descomposición de los carbohidratos y así las bacterias extraen aparte energía de la fibra. También durante la fermentación las bacterias secretan ciertas enzimas y estas descomponen los carbohidratos complejos como la fibra en ácidos grasos de cadena corta y ayudan también en crear una síntesis de vitaminas como la K y algunas del complejo B. Entonces, por ejemplo, en este caso de la insulina de agave, por ejemplo, la fibra de caña de azúcar también es una fibra insoluble que favorece la regulación al momento de digerir los alimentos. Los fructoligosacáridos son pedacitos de fibra también insolubles, son fuentes de dulzor natural, son insolubles y por ellos también son de bajo índice glicémico. Son estas mezclas de diferentes fibras que favorecen mucho. Ahora, también hay mezcla entre esta fibra que tenemos, hay mezclas de fibras frutales, como incluyendo de manzana, arándanos azules y frambuesa, que actúan como antioxidante y favorecen en procesos inflamatorios. Entonces, tenemos como un conjunto de varios nutrientes, de varias sustancias que nos van a favorecer tanto en procesos inflamatorios que se ven involucrados y también ese apoyo de las fibras, como las que mencionamos, soluble e insoluble, para una mejor formación de la heces fecal y el movimiento de las heces fecales. Entonces, esto pues es un apoyo digestivo pues muy, muy importante. No solamente hablábamos como por ejemplo, de la fibra, hay otras sustancias, sustratos nutricionales como micronutrientes y fitonutrientes que nos pueden apoyar también mucho en el aspecto digestivo. Una de esas es el magnesio. Yo creo que aquí ha de haber personas que les ha tocado, ¿no? Oye, pues es que hay problema de estreñimiento, vamos a darle magnesio, ¿no? A cierta dosis, y esta persona empieza a mejorar. Ahorita vamos a ver por qué pasa esta situación. Ahora, también hay otras sustancias que actúan como antiinflamatorios, vasculoprotectores, especialmente en el colon. Como el adulto mayor sufre cambios importantes con la edad, hay degeneraciones vasculares, hay, por ejemplo, el tránsito intestinal se hace un poco más lento, hay alteraciones a veces electrolíticas. Entonces, en estos cambios, por eso es importante que demos ese apoyo extra, ¿no? Si ya tenemos un proceso de envejecimiento intestinal que se puede llevar a cabo, pues damos otros apoyos. Por ejemplo, en antiinflamatorios que se usan de manera natural está la curcumina, el resveratrol para aspectos vasculares, lo que es la epigalactoquina galato, la quercetina,
Entonces son sustancias que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, dentro de lo que son vitaminas, minerales, que nosotros podemos recomendar a las personas, y esto tenemos un extra, ¿no? O sea, aparte que hablábamos ahorita que vamos a hablar un poco del magnesio, en este caso, en el ejemplo del magnesio, pues el magnesio tiene muchísimas funciones. O sea, interfiere, participa en más de 300 reacciones metabólicas esenciales de nuestro cuerpo, desde producción de energía, síntesis de moléculas esenciales, papeles estructurales, por ejemplo, del aspecto óseo, de nuestros dientes, nuestros huesos en general, de transporte a través de las membranas celulares, aspectos con la señalización celular, migración celular. Bueno, tenemos muchísimas funciones, ¿no? Como hablamos, aquí viene la imagen, ¿no? De las funciones principales, los huesos, los dientes, transmisión nerviosa, la contracción muscular. Hay muchísimas funciones que tiene el magnesio. Entonces, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Cómo influye el uso del magnesio en personas que tienen aspectos de estreñimiento? Algunas fuentes de alimento que nosotros podamos tener o dónde podemos encontrar el magnesio: nueces, cereales, arroz. Aquí les paso esta tablita si quieren tomarle alguna foto para que más o menos tengan idea dónde, en qué alimentos los podemos encontrar. También, por ejemplo, ahora la ingesta diaria recomendada de magnesio, por ejemplo, está desde los infantes, eso varía, por ejemplo, también en la adolescente, en una mujer que está en periodo de lactancia. ¿Por qué? Porque aquí muchas de las veces se pierde el aporte de magnesio al momento de la lactancia materna. Entonces es importante que sepamos en qué periodo está nuestro paciente también, que decimos, qué padre, ¿no? Que la mayoría de los fármacos tienen un efecto colateral, y que si damos complementos, por ejemplo, damos un magnesio que tiene una función, nos puede estimular en un aspecto del problema de estreñimiento, y aparte que interfiere con todas estas funciones a favor, pues qué padre, ¿no? Que no solo damos algo que no pueda tener, que no pueda directamente, como tantos fármacos, tener un efecto colateral, que también lo puede haber porque varía de persona a persona. Claro, eso tenemos que tener súper en cuenta, y que no todas las personas son iguales, pero que el magnesio tiene muchas funciones favorables, como las veíamos ahorita, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Le estoy dando esto, o está consumiendo, y con el magnesio que está tomando tuvo un buen efecto en sus síntomas, y también tuvo otras cosas. Resulta que pues tenía algunas alteraciones del sueño y la persona resulta que durmió mejor. O sea, coincidió que tomó esto y mejoró, ¿no? Pues no es coincidencia, interfiere con muchas funciones, como decíamos, neurológicas y nerviosas. Entonces, esta es la ingesta diaria recomendada. Ahora, hay que tomar en cuenta si nuestro paciente o la persona tiene alguna condición que permita las pérdidas diarias. O sea, por ejemplo, hablábamos, ¿no?, de las personas que están lactando, pacientes que tienen alguna patología de base, personas que consumen altas cantidades de alcohol, problemas, porque gente que tiene insuficiencia renal, gente que usa por tratamientos como diuréticos, problemas digestivos con inflamación, que puedan interferir, una, en la absorción del magnesio, y otras en que éste se pierda con mayor frecuencia. Ahora, el nivel máximo de ingesta tolerable es cuando tú usas de manera con suplemento. Aquí vienen estos números. Esto es, a diferencia, esto es la dosis en suplemento. No vas a calcular de que, oye, comí esto y tenía esto, entonces me voy a tomar menos, ¿no? O sea, realmente esto es la dosis tolerable para cuando tú lo tomas de manera extra, ¿ok? En el magnesio también es muy importante que hay diferentes. O sea, la gente, tiene magnesio, pues sí, pero con que hay sales con las que se acompañan, y esto interfiere en la biodisponibilidad del magnesio. Esto va a depender desde la forma química, el contenido elemental de la sal, con que está mezclado, y esto interfiere en la tasa de absorción. Por ejemplo, en lo que es el carbonato de magnesio, es biodisponible de un 5 a un 30%, y contiene un 42% de magnesio elemental. Este puede, en altas dosis, favorecer como laxante. Por ejemplo, el carbonato, aquí viene, también le pueden tomar una foto si ustedes lo quieren, algunas de las características que podemos encontrar. También en el citrato de magnesio es un ligero efecto laxante, estimula la motilidad intestinal, aumentando el volumen de las heces. Entonces, por ejemplo, nosotros contamos con que el que nosotros usamos tiene carbonato de magnesio y tiene citrato de magnesio. Entonces, vemos que es muy biodisponible, o sea, se absorbe muy bien, se metaboliza muy bien por el cuerpo, y tenemos estos efectos, ¿no?
Obviamente también aquí interfiere, como decíamos, ¿no? Si nosotros estamos dando, pero esta persona tiene alguna condición que consume mucho alcohol, oye, es que esta persona está tomándolo y no tuvo un efecto, bueno, hay que valorar todo lo demás, ¿no? Y, por ejemplo, otra de las cosas que también podemos utilizar y ya se ha estudiado son los probióticos. En el 2017, el Consejo Mexicano sobre los probióticos de gastroenterología aceptó el uso de los que son los prebióticos en la población adulto con estreñimiento crónico, observando un nivel de evidencia alto a moderado. Entonces, ya se han hecho diferentes investigaciones que basándose en las guías, por ejemplo, mundiales de gastroenterología, de la Organización Mundial de Gastroenterología, donde nos hablan que hay evidencias clínicas del uso de probióticos en el estreñimiento tanto para adultos como para niños. Los lactobacilos, las bifidobacterias son de los más estudiados y que han tenido de alto a medio evidencia de mejora en la sintomatología de estreñimiento. Aparte de los probióticos, tienen muchísimos temas, hay mucho de dónde hablar, ¿no? A mí me encanta hablar de probióticos siempre, desde que empecé a estudiar, empecé a investigar cada vez más del tema, pues me doy cuenta de todo lo que interfiere en aspectos, por ejemplo, de depresión, de tantas cosas, ¿no? Pero bueno, sepamos que tiene también interferencia en el aspecto. Si tenemos una persona con estreñimiento, por ejemplo, también ha mejorado personas que son intolerantes, por ejemplo, a cierta cantidad de fibra, pues sí, con la recomendación que mencionábamos ahorita, empezamos de poquito a más, pero también el hecho de poder dar un apoyo con probiótico puede mejorar el aspecto de la sintomatología de la inflamación y los gases y todo esto. Entonces, aparte de todas esas funciones, beneficios, ¿dónde los podemos encontrar? En alimentos, yogurt, cómo lo podemos, porque la gente dice, sí, yo como yogurt y con eso, ¿no? Pues no, también qué tipo de yogurt, si aparte de eso tiene azúcar, entonces por eso es muy importante que podamos utilizar también el uso de probióticos extras como un complemento, ¿no? O sea, sí, la alimentación es súper importante, prebióticos, porque la fibra, si tenemos una combinación perfecta, ¿no? De darle la fibra adecuada, como la que mencionamos hace un momento, que tiene todos estos nutrientes extras, que no tienen azúcar agregada, todo esto es el hogar perfecto para nuestras bacterias, porque eso es lo que es. Los probióticos son ese hogar perfecto para que puedan proliferarse, puedan vivir mejor, ¿no? Nuestros probióticos o nuestras bacterias buenas. Ahora, tipos de probióticos, lo podemos encontrar que de los más estudiados son los lactobacilos. Las combinaciones parecen funcionar mejor cuando tenemos lactobacilos combinados y eso también favorece mucho, es lo que se más ha estudiado, que sean más de 10 billones de organismos como mínimo, dar en ayunas o con alimento, bebidas frías, por ejemplo, yo en lo personal, yo lo recomiendo que sea en la mañana, o sea, que se los tomen en la mañana. El 2% hay de riesgo de distensión o gases. Les digo, cada persona obviamente es diferente y eso lo tenemos que tener siempre en cuenta. Por ejemplo, los lactobacilos y bifidobacterias son utilizados en embarazo y en niños sin riesgos asociados. Se pueden necesitar meses de terapia para ver algún efecto. Hay gente que piensa que usar, por ejemplo, un complemento alimenticio, un probiótico, una fibra, es un resultado como si me tomara un analgésico. O sea, ya me lo tomo, ya quiero que se me quite, ¿no? A veces ni los analgésicos. Entonces, no podemos querer en unos minutos solucionar algo que nos ha costado años, ¿no? Que generó un efecto en nuestro cuerpo. Entonces, el tiempo es indefinido. Vamos a ir viendo poco a poco. Tenemos que ir viendo sí cambios, pero obviamente debemos de cuidar eso. Un intestino enfermo, esto lo debemos de tener muy en cuenta. Dieta pobre, aquí en lo que dice la dieta SAT, que son dietas altamente procesadas, ricas en calorías y baja cantidad de nutrientes. Mala hidratación, muchos medicamentos. Dejemos de abusar de los medicamentos, eso sí yo siempre lo recomiendo. Una gripa no se trata con antibiótico y siempre lo voy a mencionar. Ve a tu médico, si sientes un dolor de garganta, no te automediques, porque a veces dicen, no, es que en la farmacia es mi amiga, la persona que está ahí, ya me vendió el antibiótico y ya lo utilicé. Usan el omeprazol como si fuera agua, ¿no? Entonces, eso también, todos los efectos que podemos tener. Infecciones, toxinas, falta de enzimas y jugos gástricos. Esto también, por ejemplo, hablamos de que usas mucho tiempo antiácidos, pues el ácido lo necesitamos, pues para algo está, ¿no? En nuestro estómago. Mala ecología de las bacterias, desbalance, permeabilidad intestinal, pérdida del balance neuroendocrino y autonómico, o sea, de lo que hacemos diariamente.
Un intestino saludable, masticación adecuada, jugos digestivos y mantener un adecuado pH. Enzimas digestivas, función de barrera intestinal intacta, balance del microbioma como con el uso de probióticos y alimentación, y un balance autonómico, estrés, estilo de vida. Eso nos va a llevar a eso. Tratar de entender lo que no está funcionando bien y valorar qué se puede optimizar, ¿no? Hablábamos de esto. ¿Qué puedo hacer para que esto esté trabajando de mejor forma? Identificar el impacto positivo que un suplemento puede tener en un estilo de vida del paciente. O sea, eso yo lo comentaba con los médicos. O sea, ¿qué cosa que yo le puedo dar puede favorecer en que esta persona lleve a que no pierda ese equilibrio, esta función normal, ¿no? Este funcionamiento que se debe de llevar de manera adecuada en el sistema de cada persona. Entonces, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Eso lo mencionó Hipócrates y resulta que yo creo que va a ser por el resto de nuestra vida. La alimentación siempre va a ser ese perfecto balance que debemos de tener en nuestra vida, poner atención, como si no esperes a que vayas con una doctora, como la doctora Karen, que te pregunta todo, ¿no? ¿Qué comiste? ¿A qué horas comiste? ¿Por qué? ¿Estabas enojado? ¿Estabas triste? ¿No? Sino que seamos conscientes de lo que consumimos día a día. Y esto nos va a llevar a que nosotros podamos tener ese perfecto balance en nuestros días. Pues espero que esta información haya sido de utilidad para ustedes, espero que se hayan llevado algo de valor y que tengan cosas que aplicar, ¿no? Y que puedan consumir y que puedan cuidarse para evitar un problema en un futuro como el estreñimiento. Muchísimas gracias, Javier Morales, Javier Fajardo, por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti por esta amplísima explicación de todo lo que tiene que ver con nuestro sistema gastroenterológico y obviamente que debemos de cuidar lo que comemos, cómo nos alimentamos y cómo hay alimentos que nos hacen bien y que hay otros que nos pueden afectar. Pero sobre todo, como dijiste, si en algún momento sentimos alguna afectación, hablar con un doctor. Y también, como mencionaste, obviamente en USANA tenemos productos de los que al final nos hiciste una referencia en cuanto a los probióticos, al magnesio, a todos estos elementos que no pueden faltar en nuestra dieta y que afortunadamente son parte de los complementos y suplementos de USANA. Javier, también estuviste muy atento porque estuvimos chateando mientras estaba Karen dando su explicación. Así es, don Javier, pues agradecerte, doctora Karen, por esta amplísima información. Creo que es parte de lo que hacemos, ¿no? Generar educación, generar conciencia con la gente y con personas como tú, explicaciones tan claras. Nos queda claro el por qué y el para qué USANA es relevante en nuestras vidas. Así que agradecerte inmensamente por esta información. Gracias. Y agradecerles a todas las personas conectadas, don Javier.